Entonces les decía, Dice, no era consulta, ¿a qué se refería con plan de pagos? con plan de pagos me refiero a una declaración jurada que lo declaras y no lo pagas, título de ejecución tributaria. ¿Y por qué no lo pagas? Es que no puedo pagar, no tengo plata. La normativa, el código tributario, prevé la posibilidad de que los contribuyentes que no tienen capacidad de pago puedan pedir un plan de pagos. Es un cronograma, como al banco, igualito. Le voy a pagar cuota de tanto, de interés y de actualización, los dos conceptos de la deuda tributaria. Cada cuota que pagas, por si acaso, cada cuota que pagues, por decir, quiero pagar en 20, 10, 8, 6 cuotas. Cada cuota que pagas se utiliza la fórmula del valor presente neto. Tarán, artículo 47 del Código Tributario. Pago a cuenta. ¿Dice o no dice eso? Los pagos a cuenta serán tipificados bajo la fórmula del valor presente neto. O sea, descompones la actualización, descompones el interés y vas un importe a tributo. Y así cada cuotita. Descompones como un cangrejo, para atrás en vez de ir para adelante. Bueno, obviamente hay condiciones, no es que yo quiero a 30 años plazo. Las condiciones del plan de pagos te lo estipula la administración tributaria. Si bien el Código Tributario da la posibilidad de un plan de pagos, la misma también señala que la administración tributaria reglamentará dichos planes de pago. Los planes de pagos reglamentados en el marco general, muy general, pero importante, no deben ser cuotas más de 60. No puedes pedir más de 60 cuotas. Y cada cuota no debe ser inferior a 200 UFBs. Estamos hablando de unos 500 bolivianos. No puedes decir, debo 2,000 pesitos, quiero 60 cuotas. No hay ese negocio. No hay, porque obviamente es menor a 200 UFs cada cuota. A lo sumo te darán 3 planes, 3 cuotas. Entonces ahí tienes que dejar una garantía, dejar una cuota inicial, pero ya son pormenores más finitos. No es nuestro objeto, porque la parte gruesa es de que puedo pedir un plan de pagos, pero dicha resolución administrativa de dicho plan de pagos, Tarán, es un título de ejecución tributaria. Cuando lo incumplas, obviamente, si cumples, es un título de ejecución tributaria inactivo, pero en el momento que tú incumples, se suspende cualquier posibilidad de prescripción. ¿Quedó claro, no? Sí, dicen, gracias. Excelente. Y bueno, Dicen, ¿nos puede explicar un poco más de qué es ese título de ejecución tributaria? es un documento, básicamente, son documentos establecidos en el artículo 108 del Código Tributario que interrumpen la prescripción. O sea, se vuelven imprescriptibles y heredables para con los hijos, cuando se trata de una empresa unipersonal. Para una jurídica, el problema radica para el representante legal, porque él es el que se va a hacer responsable cuando la plata de la jurídica, la SA o la SDL, no cubra dicha deuda, en calidad de solidaridad. ¿Está claro? Entonces, tiene que llegarse a hacer este tipo de documento de título de ejecución tributaria y recién es imprescriptible. Si no llega a esta denominación y que tengas este tipo de documentos, todo, todo tributo prescribe a los 8. ¿Se comprende ahora? Vuelvo Sí, gracias. una declaración, declarar y no pagar, tú has dicho, declaro que debo 500,000. ¿Lo pagaste? No, no lo pagué. Ya, es imprescriptible. Es título de ejecución tributaria. Es más, tú has hecho la declaración jurada. Tú has certificado esa declaración. Y no puedes decir, no, no me corresponde. No era así. Bueno, lamentablemente tú estás certificando. Y si no era así, ¿por qué no has hecho la rectificatoria? No, es que puedo hacer la rectificatoria. Bueno, hace el trámite administrativo, pero en tanto es un título de ejecución tributaria. De que puede, y tienes que demostrar que no era 500,000, llevando la documentación necesaria. Bueno, lo propio con un plan de pagos. Estás cambiando un título de ejecución tributaria de una declaración jurada declarada y no pagada por una resolución administrativa que autoriza un plan de pagos. Esa resolución administrativa que autoriza plan de pagos dará título de ejecución tributaria. Un importe declarado y no pagado, título de ejecución tributaria. ¿Ya? Un importe no declarado, o sea, un periodo fiscal sin declaración jurada, un mes, un año, un trimestre, un bimestre, según corresponda,
La administración tributaria va a sacar el promedio de los últimos 3 meses como deuda presunta, de que tú tienes movimiento. Emite una vista de cargo donde parece que usted debe. Es una sugerencia de deuda. No, no es así. Presente la declaración jurada extrañada. Por eso le estoy notificando la presente vista de cargo. Así se denomina este documento de intención de cobro. Técnicamente es denominación y punto. No puedo hacer más en cambiar una denominación, pero bueno, es una intención de cobro. Pasado el plazo, que son 30 días, tú no presentas tu rectificatoria, tu declaración jurada, perdón, ausente con los datos correctos, pues tal vez sea más, ¿no ve? Y tú dirás, si es más, a ver, ¿cuánto ha sacado la precisión? 70,000. Ah, lo que íbamos a pagar era 90. Anda a pagar la determinación de base presunta. Obviamente lo vas a hacer eso. Creo que cualquiera lo haría en su sano juicio, ¿no? A sabiendas que deberías pagar 90 y te presumen 80 o 70, con gusto paga los 70. Bueno, lo puedes hacer, pero eso no le exime a la administración tributaria. Si detectase que faltase 15,000 porque tus compradores reportan, te hacen una auditoría en extenso, revisan tus cuentas bancarias en esa facultad y dicen, perfecto, aquí falta 15,000, te lo van a cobrar. No, pero tú me has cobrado sobre esa presunta, yo ya he pagado. Eso no le exime. El hecho de que pagues no le exime a que si hubiera un faltante, pague. ¿Está claro? Ahora, obviamente, si la deuda presunta es 70,000 y en la praxis solo era 2,000, obviamente es mejor presentar la declaración jurada por 2,000. Mejor presentar por las 2,000. Ahora, de no presentar, la presunción que determinó se vuelve ejecutoriable mediante un título de ejecución tributaria denominado resolución determinativa. Donde acá te dicen, usted debe aseveración en pleno y es imprescriptible y heredable. ¿De ahí qué pasa? Si no tuvieras movimiento propio, o sea, declaraciones juradas propias con movimiento, utilizarán la media o promedio de la industria en la que tú trabajas. O sea, si eres industria de imprenta, vamos a ver la imprenta más grande del sector económico donde tú trabajas. Si eres industria de gaseosa, vamos a ver la empresa de gaseosa con mayor movimiento económico y van a presumir que ese es el importe no facturado. No, pero eso es totalmente irreal, entonces presentar la declaración jurada. Y ahí terminaba eso, lo que hemos explicado hasta el anterior clase. ¿Alguna pregunta tal vez que surgió por la lectura que tuvieron? Dicen, a mí me surgió una duda justamente de la... hay como un término que usan que es la alzada. Ahorita llegamos allá. Por eso. Ah, ok. Ok. Está bien. Ahora, cuando tú declaras fuera de plazo, porque puede que declares fuera de plazo, no en el plazo establecido. Tú puedes seguir presentando una declaración jurada fuera de plazo. Pero el hecho de que presentes fuera de plazo, ya no solamente pagas el tributo, tú pagas el tributo con actualización, con interés y con incumplimiento de deberes formales, que son contravenciones por presentar fuera de plazo. Los IDFs oscilan entre 50 y 5,000 UFs. Puntualmente oscilan. Puntualmente para esta, por ejemplo, una declaración jurada presentada fuera de plazo es 50 UFs para persona natural y 100 UFs para persona jurídica. El tributo era lo que ibas a pagar en plazo, pero ¿cómo saco la actualización? De la fecha de vencimiento a la fecha de pago. ¿Cómo saco el interés? De la fecha de vencimiento a la fecha de pago con interés compuesto. ¿Ya? O lo pagas en el formulario, cuando presentes en el formulario 200, que es el formulario para pagar el IVA, por ejemplo, o si no lo pagaras, solo declarases, lo puedes pagar en boleto de pago 1000. Son dos documentos. El formulario oficial para el impuesto, que también puedes pagar el tributo ahí, y los accesorios también puedes pagar en una boleta de pago 1000 que complementa la declaración jurada oficial de cada impuesto. Cada impuesto tiene su propia codificación según formularios. De manera de ejemplo, aquí coloco el formulario 200 del IVA
Y si gusto, puedo pagar también boleto de pago 1000, referenciando al formulario oficial que presentó. Pero, en conclusión, pago el tributo, la actualización y el interés por presentar fuera de plazo. No al lugar esa sanción, esa multa que era el tributo actualizado del 100%. ¿Por qué? Porque me amparo en el artículo 157 del Código Tributario, denominado arrepentimiento eficaz. Quien pagase la deuda hasta 10 días de notificar la vista de cargo, sí, quien pagase la deuda hasta ese momento, tiene la posibilidad de reducirse el 100% la sanción por omisión de pago. O sea, solo pago tributo, actualización de interés y el IDR. Y si espero que me notifique una vista de cargo y pasen 10 días, la multa se activa. No en su integridad, pero se activa en pleno. Ahora, una declaración jurada presentada fuera en plazo, ¿puedo rectificar? Puedo rectificar. Una que presente en plazo, ¿puedo rectificar fuera de plazo? Puedo rectificar. Allá, misma situación. Si rectificas fuera de plazo, ya sea una que presentaste en plazo o presentaste fuera de plazo y luego posteriormente rectificas, si es a favor del fisco, rectifica las veces que quieras. Pero a diferencia de la rectificatoria en plazo, a favor del fisco, aquí pagas por el tributo que estás aumentando, actualización e interés. IDF ya no ha lugar porque ya habrías pagado por no presentar en plazo una primera vez. Ya no hay un IDF por rectificar. Ya no hay. Ya no hay. Y si presenté en plazo, yo no pagas IDF, presentaste. Y luego rectifico, no pagas IDF. Porque presentaste en plazo, ¿qué IDF vas a pagar? Ahora, si la rectificatoria fuera contra el fisco, o sea, que en conclusión yo tenga que pagar menos impuestos al fisco, esa rectificatoria, igual que la de en plazo, lo hago una sola vez y necesito una resolución administrativa que el Servicio de Impuestos Nacionales me otorgue. Y si yo rectifico así contra el fisco, sin permiso, así de mi parte, ¿no? Yo solito, o sea, estoy disminuyendo las ventas de 100,000 a 10,000. Eso es contra el fisco, se nota, ¿no? Que ventas 10,000 debería pagar débito fiscal, ¿no? A 10,000 pago menos. Lo haces, dice. Toda rectificatoria que sea efectuado sin autorización del fisco no será considerado, no tendrá validez. Solo el saldo pagado será tomado como pago a cuenta. O sea, el dinero que pagaste lo tomamos como pago a cuenta. Pero la declaración jurada como tal no tiene validez. Tiene que tener resolución administrativa por impuestos, o sea, una autorización, una instrucción que autorice dicho. ¿Alguna pregunta acá? En declaraciones juradas presentada fuera de plazo. Este tenor, por si acaso, responde a esto. De plazo. Sí. ¿Y cómo haces que el fisco apruebe eso? No, vas con tus papelitos y vas así. Señores del fisco, me he equivocado las ventas. Mira, aquí decía, he declarado por 100,000, mira, declaración jurada 100,000. Aquí mi facturita 10,000, mis libros de compras, mis registros, mis contratos, todo es 10,000. Y aquí tengo mi proyecto de rectificatoria, porque es un proyecto. Solicito que con esta documentación, primero lo haces de forma digital, la rectificatoria. O sea, disminuyendo, dice proyecto. Luego vas con tu documentación y solicitas. Impuestos, revisa todo, por eso es ir a la casa del lobo. Revisa todo y dice al lugar. Saliendo a la casa del lobo, es lo malo. Por eso tienes que tener cuidado con las rectificatorias. ¿Alguna otra pregunta? Vicente, disculpe, ¿podrías repetir esa parte del monto? No entendí muy bien. Cuando tú rectificas contra el fisco y lo haces sin autorización del SIN, o sea, no vas y te dan un número, no te dan el número. Entonces, la rectificatoria que haces contra el fisco, de 100,000 las ventas rectificas a 10,000, el sistema te acepta. Tú dirás, oh, el sistema me ha aceptado, sin autorización del SIN. Pues el docente no tenía razón, puedo yo presentar. Las declaraciones juradas presentadas sin autorización del SIN no tienen validez legal, no tienen validez. Lo único que respetan es el pago a cuenta que te habrías hecho. Si has pagado ahí, te dicen, ya, eso sí lo voy a respetar. Pero la declaración jurada como tal no tiene validez. ¿Quedó claro?
Licen, ¿qué quiere decir pago a cuenta? O sea, en rectificatorio pagaste unos 30, 100, 1000, 10.000, 40.000 bolivianos. El dinero que pagaste no lo pierdes. Va a significar como un pago a cuenta de ese tributo, de ese periodo, o del IVA. Ah, ya, O sea, gracias. no lo pierdes. Pero la declaración como tal no tiene validez. Cuando no haces sin autorización del fisco, cuando debería. Dicen, ¿cómo conseguimos esa autorización del fin o cómo se hace? Como tu compañero me preguntó, vas a impuestos y llevas tu documentación, tu declaración jurada que era 10.000, 100.000, tú dices, no, 10.000, aquí está mi proyecto rectificatorio con 10.000. Aquí está la factura de venta por 10.000 y aquí están los registros contables y documentación pertinente por 10.000. Impuestos revisa todo eso y dice al lugar. Si revisa que hay un error, no al lugar, no te autoriza. Básicamente es irte a meter a la boca del lobo, ¿no? ¿O no? ¿Quedó claro? Por último, con eso concluyo, señores. 2 minutos más les robo. El lunes yo termino. Aquí viene que mientras esté vigente, no habría prescrito, que es en 8 años, de aquí en realidad, de la fecha de vencimiento, a partir del siguiente año, escuchen bien, de la fecha de vencimiento, a partir del siguiente año, se computa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Por ejemplo, el IVA del mes de junio, su fecha de vencimiento va a ser julio. Del IVA de este mes de junio, su fecha de vencimiento es julio, el 13 de julio, dije, ni cero. Entonces, ¿cuándo va a prescribir? A partir del siguiente año, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. El 2029, 31 de diciembre de 2029 va a prescribir. Ah, pero si durante estos 8 años, en el año 6, 5, 7 o el último día del año 8, te notifican un título de expresión tributaria por este periodo fiscal, olvídate, ya no prescribe nunca. ¿Ya? Durante estos 8 años, la administración tributaria tiene la potestad, artículo 69, de verificar, revisar y controlar. ¿Cómo lo revisa? Una orden de verificación interna que sus compañeros van a exponer. Es un proceso de revisión. Que aquí he puesto un puntito, es bien puntual, es chiquitito, es factura observar. No sé, Tiana, me has comprado a mí por bolivianos 3.000 y ella lo ha mandado como reporte como compras de 30.000. Obviamente pues, te van a observar. Yo te vendí por 3.000, yo reporto la venta por 3.000 y tú reportas como si hubieras comprado 30.000. Uno de los dos va a pagar los platos rotos. En primera instancia vas a ser tú, porque yo estoy reportando que solo por 3.000. Ese tipo de verificación bien chiquitita se llama orden de verificación interna. Una orden de verificación externa es una revisión media. Por ejemplo, cuando pides una rectificatoria, lo que genera es una orden de verificación externa. Y te revisan, es auditoría, es control, es fiscalización. Y una orden de fiscalización externa, olvídate. ¿Qué creen que es lo primero que tienen que hacer si te notifican una orden de fiscalización externa? Que tiene varios puntos. Se nota que es una revisión más extensa, ¿no ve? ¿O no? ¿Qué crees que es lo primero que tienes que hacer, Mateo Claros? Para esta clase de revisión, Licen, Sí. yo creo Lo que primero que mostrar, tienes que hacer. se me fue la palabra, que es una declaración jurada. No, no, pero ya presentaste la declaración sobre tus declaraciones juradas, tus extractos bancarios, compras de tercer, todo encontró que tienes un montón de errores y por eso prefiero revisarte en forma más extensa. Lo primero que tienes que hacer cuando te notifiquen una orden de fiscalización externa, lo primero que tienes que hacer es rezar. Porque te va a ir Significa que te muy van a mal. revisar todo. Sí, te va a ir muy mal. Muy mal. Y si no crees en Dios, les recomiendo, es un muy buen momento de creer en Dios, porque vas a necesitar mucha fe en algo para decir, ojalá que no.
Ojalá que no. Ojalá que no. Es bien fregado las horas de fiscalización externa. Es la peor revisión que puedes tener. Hay fiscalizaciones totales y parciales. Totales es hasta tu calzoncillo te revisa. Parcial no deja de ser fuerte. Es un año del IVA, del IT, del IPE, todo el año. Todo un año. Los 12 meses. Ahora, este documento puede ser notificado de forma personal al titular del NIT o representante legal, por cédula, vale decir que el artículo 84, 85 dice, cuando no le encuentres al titular del NIT, puedes dejar un primer aviso. Vuelves por una segunda vez, de no encontrarlo, vuelves en una tercera ocasión, dejando una cédula, un documento, el cual podrás fijar en la puerta del domicilio legal declarado o a una persona mayor de 18 años. Así literal dice. Entonces se da por notificado. Tácita, cuando yo le debería notificar Tiana Quiroga. ¿Sí? Lo notifica Tiana Quiroga. Y su hermana también se llama Tiana Quiroga, casualmente es Tiana Quiroga, Tiana Rosario Quiroga. Y su hermana es Tiana Verónica Quiroga. Pues las dos son Tiana, las dos se llaman Tiana. Bien impuestos le notifica a Tiana Rosario, a ti, pero debería ser a Verónica. No, usted tiene, creo que sí, bye. Sacas hasta el carnet de identidad es muy similar porque han sacado el mismo día. Difieren mínimo un dígito. El funcionario ve, es ustedes, no se da cuenta entre Verónica y ¿qué nombre dije? Rosario. Rosario, Verónica tal vez no cambie mucho, ya. Y te notifican a ti. Y luego tú ves, oye, hermana, me han dejado un documento que era tuyo, ¿o no? Me han dejado, aquí dice Verónica, pero yo le firmó, lo siento, y le entregas. Ahí hay un vicio de nulidad, porque la notificación es al titular, no es a cualquier persona. Por más hermana que seas, no sirve esa notificación. O sea, ya nació viciada. Y como su compañero decía, yo puedo ir a reclamar, sí, puedo impugnar, ¿se acuerdan? Puedo ir a la autoridad de impugnación tributaria, que entre paréntesis la superintendencia tributaria, e interponer un recurso de alzada. Es una primera instancia de objeción. Le digo, señor superintendente o autoridad de impugnación tributaria regional Cochabamba, en la interposición de este recurso alzada, porque así se llama el documento, solicito que no aluga la notificación porque está viciado de nulidad. Le han notificado a una persona ajena a mí, pero es su hermana, sigue siendo ajena, nunca me entregó el documento. Nunca tuve el derecho a la defensa. Ahora, en el momento que tu hermana, Diana Verónica Quiroga, manda una nota a Impuestos Nacionales pidiendo ampliación de plazo, pidiendo que considere un documento, olvídate, ya se da por notificado. Porque está demostrando que tiene conocimiento del actuado, ¿sí o no? En el momento que mande una cartita, una notita, en el momento que firme algo, ahí se da por tácitamente notificado. Cuando el sujeto no encuentra impuestos, no encuentra el domicilio, ¿sí? No encuentran físicamente, era casa o es plazuela, eras casa o es calle. No le va a poder notificar, ni de personal, ni cédula, porque va a poder fijar, ni tácita, ¿no? La alternativa es por periódico, por prensa escrita. Primer aviso, segunda publicación, se da por notificación. Hoy en día, la administración tributaria usa mucho la electrónica. El correo electrónico que tú das y los correos que ellos te mandan, ¿sí? Ya se da por notificado. Masiva es cuando, ¿se acuerdan estos IDFs de aquí? Esta chauchita por presentar fuera de plazo. Cuando son así chauchitas de 50 a 5,000 UFs que les decía, son chauchas. Para impuestos no es tributo, es IDF, incumplimiento, deber formal que deberías cumplir. Pero notifican los siguientes contribuyentes, sacan un listado largo, han cumplido con este IDF. Deben 50, 100, 50, 100, 50, 100, 50 UF, y obviamente lo hacen por prensa escrita en forma masiva. Hoy en día es la Gaceta Oficial de Bolivia, centro de notificación. Y por secretaría son respuestas que te lo hacen los días miércoles a cualquier solicitud administrativa de esos 3 trámites.
u otro. Yo quiero pedir certificación. Señor de impuestos, quiero una certificación de no adeudos tributarios. Recoges por secretaría y te notifican la respuesta. En esta orden de fiscalización externa, quiero que me consideren este documento. Creo que es bien importante. Al lugar, adjunto, nota, me recibe. Para el siguiente miércoles, por secretaría, al lugar su documentación, se considerará, se solicita, se tomará en cuenta, se valorará, te notifican por secretaría. Por más que yo coloque en esa nota, diga, la respuesta a la presente diligencia, lo haré en mi domicilio fiscal. No, eso no hay. Porque si no, yo mandaría 30, 40, 50, 70 notas y yo puedo funcionar 50, 70 veces viniendo a mi casa. Primer, segundo aviso, cédula. Primer, segundo aviso y cédula. Lo tendría en jaque, ¿no? ¿O no? Entonces, dice, va esa forma de notificación. Señor, hasta acá yo lo puedo dejar. El día lunes y voy a terminar lo que es una vista de cargo y lo que es una resolución determinativa, ya que son los dos documentos más importantes para nosotros los empresarios. Los recursos de alzada y jerárquico somos personas de compañía a la etapa legal, porque el recurso alzado y jerárquico lo ejecuta un abogado. Pero él coloca el fundamento de derecho, pero nosotros seguimos colocando el fundamento de derecho. Hasta acá, 50%, 50%. El abogado, 50% el empresario. Hasta aquí, antes de esto, del recurso alzada, todo es 100% empresarial. 100% empresarial. No, tú no le puedes echar la culpa al abogado. Es tu culpa. Y si ha llegado un recurso de alzada, te lo percibo que ha sido por tu culpa, como empresarial. Y el abogado te va a ayudar, pero no va a colocar el 100%. El 50% de conocimiento lo coloca en el marco del derecho. El derecho lo colocas tú. Si tú estás convencido como empresarial que no deberías pagar ese tributo y que es de forma injusta y por eso vas a impugnar, apelar en un recurso alzada, tienes que transmitir muy bien esa situación al abogado. Mis señores, de mi parte eso es todo. Comencemos el grupo que termina de exponer nuestro grupo número 1. Compartimos pantalla. Miren, qué casualidad, ¿no? ¿Qué dice ahí? Podrá conceder planes de pago a solicitud del contribuyente. O sea, ¿te dan cuenta lo que he hablado? ¿Encaja muy bien o no? Y yo no he pedido que hable, ¿sí o no? ¿Cómo ya tiene sentido? ¿Tiene cuerpo, no? Todo lo que van leyendo o no tiene cuerpo. De seguro estoy consciente y estoy más que seguro que ha habido muchas cosas que he hablado yo, he señalado yo, perdón, que no he señalado yo y que están en el código tributario. Entonces tienen que usar su criterio para complementar. Ah, esto no he hablado, pero encaja acá. Esto complementa. ¿Está claro? Su sano juicio ya tienen que empezar a usar. ¿Ya? Y bueno, y pese que va a haber algún párrafo que no, ni por si acaso sé dónde encaja, en qué parte de esta línea de tiempo tributaria o evolución tributaria encaja este párrafo, este artículo, este capítulo, me lo hacen saber. Por favor, continuamos. Gracias. Okay. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Ahora vamos a continuar con las formas de extinción de la obligación tributaria y de la obligación de pago de aduanas. Para ello, vamos a continuar con la explicación que hemos dado días anteriores, empezando con el artículo 55, facilidades de pago. Facilidades de pago es un tema interesante, provechoso y de la misma manera es un tema peligroso, ya que si no se tiene la delicadeza de gestionarlo, podemos incurrir en muchos problemas. ¿Cuál es el objetivo de las facilidades de pago? Pues gran parte de las deudas tributarias que se tenga ante el Servicio de Impuestos Nacionales puede ser pagado en cuotas. ¿Por qué? Porque más que todo porque tenemos el derecho de acceder a estas facilidades de pago. Esto siempre y cuando a solicitud del contribuyente por una única vez. Respecto al tiempo, después de los 20 días, la administración tributaria puede aceptar o puede rechazar esta solicitud que nosotros los contribuyentes le estamos dando. De la misma manera vamos a tener esos 20 días para poder desistir antes de la notificación. Y respecto a la facilidad de pago, estos van a ser computables a partir del primer mes
del primer día del mes siguiente de la fecha de notificación. Y de la misma manera, hay algunos temas que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, hay ciertos impuestos, por así decirlo, que no se van a coger esto de las facilidades de pago. Entre ellos, vale mencionar tres: las retenciones del RCIVA, el ITF y IVA, pero esto con respecto a las importaciones. Interesante, ¿no? A ver, y permíteme acotar, por ejemplo, si a Elian yo le retengo el 15.5% por prestación de servicios sin factura, le he retenido de la misma plata. No puedo ir sin, pues, cínicamente, no tengo con qué pagar, quiero plan de pago. Si ya la has retenido su plata, pues, y Elian, perdón, y a ti, Elian, os tengo que pagar, no hay plan de pago. Hay algunas excepcionalidades que impiden el plan de pago que en tu gestión financiera tributaria tienes que tomar en cuenta. Ya está bien, gracias Pablo, puedes seguir. Ok, gracias. Bien. Ahora, algunas características importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta respecto a las facilidades de pago son las siguientes que está apuntado en la diapositiva. Evidentemente, va a haber un interés y un mantenimiento de valor según corresponde. El interés anualmente es de 4%. Como ya se mencionó, nosotros tenemos un plazo máximo de 60 meses. Mayormente las cuotas van a ser mensuales. De la misma manera, como ya se mencionó, el monto mínimo de la cuota tiene que ser mínimamente 200 UFBs y el vencimiento va a ser el último día hábil de cada mes. De la misma manera, un tema importante es que el pago inicial, como mínimo, pago inicial, tiene que ser 5% de la deuda total. Y va a haber una tolerancia. Esa tolerancia respecto al pago de las cuotas va a ser un 5% del importe mensual. Sin embargo, ese faltante del 5% respecto a las cuotas tiene que ser cubierto el siguiente mes. Y como todo en la vida, va a haber garantías. Acá un punto importante es que la garantía va a depender si la deuda es mayor de 100.000 bolivianos o menor. Si es menor de 100.000 bolivianos, pues la garantía va a ser el 5% de la deuda. Pero si la deuda es mayor a 100.000 bolivianos, la garantía va a ser un 10% de la deuda. Y ahora acá, un tema un poco más delicado es el incumplimiento. ¿Cuándo se va a dar el incumplimiento? Pues se va a dar cuando se paga al menos 2 cuotas, cuando no se paga al menos 2 cuotas mensuales consecutivas. Ya, y entonces, ¿qué va a pasar si yo no pago 2 cuotas mensuales consecutivas? Pues van a venir los problemas, de los cuales voy a destacar 2, según orden de importancia. El primero es que de las cuotas que yo no he pagado, va a haber un recargo del 100%. Por eso que esto del tema de plan de pagos es un tema muy delicado si no se tiene la solvencia ni la liquidez para poder solventar en un futuro, ya que se va a recargar un 100% las cuotas que no hemos pagado. Y imagínense, esto va a variar según la deuda que tengamos y puede llegar a temas muy considerables y muy preocupantes, por así decirlo. Y efectivamente se va a ejecutar, ¿no?, la garantía. Ahora vamos a seguir con la subsección de compensación. El artículo 56 básicamente nos indica que la deuda tributaria puede ser compensada total o parcialmente. Entre las causas de esta compensación voy a mencionar 2. La primera, puede haber pagos indebidos por el sujeto pasivo, es decir, por el contribuyente. Y segundo, pagos en exceso. Tal vez el contribuyente ha pagado 2 veces o ha pagado más de lo que debería pagar. Entonces se va a establecer una compensación. La condición es que el periodo no debe estar prescrito. Esto de la prescripción lo vamos a mencionar más adelante. Y el tiempo de la compensación va a ser de 3 meses. Es decir, que la administración tributaria va a tener 3 meses para poder resolverlo, una vez que nosotros lo estemos notificando. Ahora, confusión. Por si acaso su compañero está hablando formas de extinción de la deuda tributaria. Cuando el Estado te debe a ti plata, y tú puedes pedir una acción de repetición, así se llama la solicitud, cuando el Estado quiere que te devuelva esa plata pagada indebidamente, o eres exportador. ¿Se acuerdan que a los exportadores les dije que el crédito fiscal de sus compras les devuelve el Estado, ¿no ve? ¿O no? ¿Les comenté o no les comenté? Sí, para promover, creo. Exacto. Entonces, ya sea que pidas porque pagaste indebidamente, como tu compañero ha señalado muy bien, o pidas un CDIN, que es el documento que
que dan, que es un certificado de devolución impositiva, y claro, te estás devolviendo mis impuestos. Previo a eso dicen, mira, el Estado, a mí me debe 100, tú estás pidiendo 350. Entonces, como tú me debes 100 y yo te debo 350, solo te va a dar 250. Entonces, ¿cómo es extinto la deuda de 100? Compensando. ¿Ya? Entonces, es una forma de extinguir deuda. Ahora viene la otra forma de extinción, porque la primera forma era de pago, incluyendo un plan de pagos. Ahora ha habido la compensación, ahora puede ir a la tercera forma. Estoy contextualizando un poquito más. Sigamos. Ok, dicen gracias por la acotación. Ahora, otra forma de la extinción de la deuda es tributaria, evidentemente, es la confusión. Esto es algo muy gracioso, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado puede, perdón, porque la administración tributaria queda como deudor. Entonces, lo que va a hacer el Estado es prácticamente, aquí no pasó nada, por confusión se extiende la deuda tributaria. Y mayormente esto se puede dar por alguna transmisión de bienes que se le está dando a la administración tributaria. Y gracias a la confusión, pues se va a extinguir. Respecto a la condonación, más en sí, un sinónimo, por así decirlo, es como perdonar la deuda, condonación, perdonar la deuda. Y el Estado puede perdonar parcial o totalmente una deuda tributaria mediante ley, solo mediante ley. Esto no puede hacerlo mediante otros caminos, por así decirlo, como un decreto supremo. Esto es solo mediante ley. Y ahora vamos a pasar sobre el tema de la prescripción. En este tiempo el SIM, en todo este tiempo de la prescripción, el SIM va a tener la potestad de poder controlar, fiscalizar los tributos, la deuda tributaria, y va a poder determinar sanciones. ¿Durante qué tiempo? Durante 8 años. Y una pregunta aquí que nos podemos hacer es, ok, 8 años, ¿solo es 8 años o se puede alargar un poco más? La respuesta es sí, esto se puede alargar 2 años más. ¿En qué casos? En los casos de que el contribuyente no tenga NID, esté mal registrado o puede existir algún delito tributario. Esto es respecto a la deuda tributaria. Si es respecto a las contravenciones, va a ser 5 años. Ahora el cómputo. Esa va a ser pregunta de examen, 100%. Okay. El cómputo va más estricto al tiempo, como ya mencionamos. Esto va a ocurrir a partir del 1 de enero del siguiente año que se produjo el vencimiento del plazo del pago, que ya el licenciado nos dio el respectivo ejemplo. Ahora un tema muy importante y a la vez bastante interesante es la interrupción. ¿Qué nos trata de decir la interrupción? Básicamente que se va a perder la prescripción cuando sucede dos cosas. Esto es un tema muy importante. La primera, cuando la notificación del sujeto, cuando exista una notificación al sujeto pasivo con una resolución determinativa. Y el segundo, y en lo que la mayoría incurre en ese error, por así decirlo, es el reconocimiento tácito de la deuda. Por ejemplo, cuando yo estoy solicitando facilidad de pago, pese a que el periodo ya prescrito, estoy aceptando que tengo una deuda. Y al aceptar que tengo una deuda, pues prácticamente se va a perder la prescripción. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando sobre esto de la prescripción. Básicamente, por ejemplo, si nosotros enviamos una carta al Servicio de Impuestos Nacionales y decimos, en tal fecha tuve una operación, y por ende debería esto, ya estoy perdiendo ahí el derecho a la prescripción, prácticamente porque yo estoy aceptando la deuda. Así que hay que tener mucho cuidado con las explicaciones que nosotros estamos dando al SIM, ya que por simplemente cómo estamos escribiendo o le estamos enviando la carta, está este punto muy interesante. Y la suspensión. Se va a hacer una pausa para contar el periodo de la prescripción. Esta pausa se va a realizar se va a realizar cuando el Servicio de Impuestos Nacionales nos envíe una orden de fiscalización que va a durar 6 meses. Entonces, Una pregunta. ¿Qué tipo de, ante cuál tenemos que rezar? ante el título de ejecución. No. ¿Qué tipo de documento tenía? Si me notifican un documento tenía que rezar, ¿cuál era? ¿El de verificación externa? Algo así.
La orden de verificación interna, ya, tranquilo. La orden de verificación externa, ya, tranquilo. Ok. La orden Fiscalización. de fiscalización, rezo. Y fíjense, a la orden de fiscalización, su compañero le está diciendo que se puede suspender todavía la prescripción. La notificación de una orden de fiscalización individualizada al contribuyente, o sea, el contribuyente, se suspende. ¿Qué tiempo se suspende? Pues se va a suspender 6 meses. Entonces, si nosotros estamos bien registrados, tenemos NID, no hemos hecho ningún delito tributario, de los 8 años que va a prescribir, pues se va a extender 6 meses más, ya que va a haber una pausa entre esos. Claro, por el volumen de revisión de seguro que va a ser extenso, ¿no ve? No Exactamente. prescribe al año y 8 años. Puede prescribir 8 años y 6 meses más. 6 meses porque se suspende la prescripción. ¿Ya? Puede seguir, Pablo, porque era importante que ilvane ese momento. Y finalmente, otras formas de extinción, pero esto netamente en tema aduanero, nada más. El primero es el desistimiento. Cuando yo hago una importación, pues voy a tener un plazo de 72 horas para poder desistir, para arrepentirme y prácticamente decir desisto, y es así como se queda extinta en materia aduanera. Seguidamente tenemos el abandono. El abandono es prácticamente que me sobrepasé lo que traje, digamos, en los almacenes de la aduana, perdón. Y esto incurre abandono. Y finalmente, la destrucción total o parcial. Acá un tema muy interesante en este último punto es que dicha destrucción tiene que venir a causa de una fuerza mayor. Por ejemplo, algo que nadie de nosotros quiere, tal vez, no sé, un huracán, un terremoto, un incendio. Solo en esos casos. No que yo vaya y lo destruya. Eso no es nada ético y además no está permitido según este artículo. Y básicamente hemos concluido el tema 1. Gracias por escuchar. Felicidades, muy buen trabajo, Pablo. Preguntas del curso. Licen, perdón, ¿yo digo mis preguntas ahora o después? Oh, no, ahora. Primero se damos al curso, luego tú. Ya, Licen. ¿Nadie tiene preguntas? Ya, yo les voy a contar un caso bien puntual. Viene un sujeto a la oficina y me dice lo siguiente. Quiero que me ayudes, un constructor, ingeniero civil, y han construido un edificio en un terreno, un lugar comercialmente aceptable, casi en la ciudad, en la zona norte. El terreno es de él y sus 2 hermanos. Sobre ese terreno han hecho un edificio de 7 pisos, con 2 bloques, con 4 departamentos en cada piso, los han vendido. Han lucrado muy bien. El NIT estaba a su nombre, él tenía NIT, pero él lo han vendido como inmueble particular. Impuestos ha venido y ha detectado que el señor, teniendo NIT, ¿sí? Él ha comercializado los inmuebles y ha determinado un IUE sobre base presunta. Porque nunca presentó declaraciones, nada. La determinación fue $400,000. El IUE, su utilidad que Impuestos determinó. El 2019 hubo una especie de perdonazo, pseudo perdonazo, pseudo condonación, no íntegra, pero hubo una pseudo condonación. El señor viene pues y me dice, por favor, puede técnicamente determinar la deuda, verificar y pedir a que mis hermanos me colaboren, porque ellos, al igual que yo, nos hemos beneficiado y distribuir, pero cosa que lo puedo explicar técnicamente. Me muestra el documento y era de un periodo que tenía más de 8 años, que básicamente ya habría prescrito. La prescripción no es a solicitud. Digo, la prescripción, lo siento, no es de oficio, es a solicitud. Lo único que le digo, ¿qué quiere que les diga a sus hermanos? Lo primero que les voy a decir es la verdad, que si usted hubiera mandado una nota solicitando la prescripción, no pagaba ni un peso de los $400,000.
Pero claro, el desconocimiento, la falta de conocimiento, está haciendo lugar que pague 400.000 de gratis. Entre una carta y pagar, ha optado por pagar 400.000 dólares. Y si mando la carta ahora, ya reconocido, es un título de ejecución tributaria. Pero es que eso no les puedo decir a mis hermanos, yo no sabía. Es que yo no puedo explicarles solo un lado de la acera. Muchas ya se imaginan. Obviamente nunca hablé con los hermanos, porque lo primero que decir, miren, por desconocimiento de su hermano, a lo que no podían pagar, ayúdenle a pagar. Complicado, ¿no? El señor alguna vez me topaba, me dice, ¿cómo le está yendo? No se imagina cómo pagar plata de gratis y reniego cada cuota. Una carta hacía la diferencia. El conocimiento hacía la diferencia. El asesoramiento hacía la diferencia. Si yo le venía a pedir que se le liquide antes, ahí siempre, ¿y por qué los impuestos no me han dicho? Porque los impuestos son pro indivio fisco, precautelan el bienestar del Estado, no del contribuyente. ¿Ya? Con eso rescato, que la prescripción no es de oficio, es a solicitud. Muy bien, mi alumno Carlos Quiroz, quien Sí, trabaja licenciado. las preguntas. Te responden, te quito puntos a vos. No te responden, conversamos. O sea, si me responden una, pierdo puntos. Claro, pues. Y si no te Ya. responde, le quito punto al grupo. Así que la pregunta tiene que ser bien hecha. O sea, tampoco vamos a preguntar, por ejemplo, ¿en qué tiempo prescribe un tributo ahorita? O sea, esa es pregunta en bandeja de plata. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, No te licenciado. preocupes, también es el primer grupo, así que no vamos a pedir eficiencia en el 100% de tus preguntas. Pero ya para el segundo, tiene que ser más incisiva, más trabajada, manejar las preguntas que tengas, no te preocupes. Ya, lice. Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué los tributos retenidos por el sustituto deben ser excluidos de la masa de liquidación? Escuche, repetirle la pregunta. ¿Por qué los tributos retenidos por el sustituto deben ser excluidos de la masa de liquidación? Grupo, Por tratarse de créditos extraconcursales y privilegiados. Sí, está bien. ¿cómo dices? Rosel. Está bien la respuesta, lice. O sea, no te dice porque se tratan de créditos extraconcursales y privilegiados. ¿Y por qué son privilegiados? Porque la retención pues, es de impuestos, ¿no? Al ser sustituto, lo único que has hecho es retener, no es un tributo que sale de tus arcas, de tu plata. Es del sujeto que te vendió un bien o servicio sin factura y tú le reteniste. Esa plata no es de ti, es del Estado y punto. ¿Está claro? Una pregunta, Ángel Girón. Sí, ¿Se escucha bien el audio? había ratos que no, o sea, no sé si es mi compu porque la verdad a veces como que se tipo satura un poco. Ya, puede que sea. Personalmente no estoy teniendo inconvenientes de internet. Nadie aquí en la casa utiliza internet, solo yo. No, el micrófono es más o menos eso, no Ya, tanto que cortado. Dicen, a veces cuando se aleja, digamos, usted habla un poco más de atrás, ahí yo igual siento que pongo mi volumen al 100 y lo escucho medio bajito. ya, voy a colocar un poquito más mi, mi micrófono y bueno, la cámara más cerca. Ya, de todas formas, Ángel, lo que hemos hecho hasta hace un momento al principio es recapitular. Por esa razón he corrido. Pero la otra parte donde vamos un plan de pagos, digo, fuera de plazo, es una contextualización. Igual repetir, no es una explicación en extenso, es una contextualización. Recomendable volver a ver el video, la parte del ciclo tributario, muy recomendable.
Ya, mis señores, y va a surgir preguntas juntos. Es bien recomendable ese ciclo tributario. Está escrito, porque básicamente solo narro lo que ya está escrito. Muy buen trabajo, Rosel. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Cuántas preguntas tienes, Rosel? He hecho Ángel, me preguntas, por favor, ¿puedes repetir esta parte? No he entendido esa pregunta. Cortame, porque ahorita me mandaste un mensaje, personalmente ya no sabría qué parte tendría que recapitular o frenar, porque básicamente, si es muy rápido, puede volver a recapitular y dámelo, no hay ningún problema. Sé que es un conocimiento nuevo, sé que es algo que, ups, o sea, lo habló, lo enunció, sé que tengo que persignarme en unas 3 formas de notificación, pues ya, si no veo la hojita, no lo voy a poder mencionar, pero si veo la hojita, voy a ver que el tercero, esa OFE, esa orden de fiscalización externa que usted señaló, es la que realmente me va a pesar y encaja con el tema de los 6 meses que amplía. Entiendo, eso también no estamos con la expertise, estamos en un proceso de aprendizaje. Son muchos conceptos al mismo tiempo, sí, que amerita recapitular. No es el docente el que intenta volverlo complicado a la materia. Es el contexto normativo que ya está ahí, ya está ahí. Es largo, sí. Abreviarlo no puedo mucho porque de abreviarlo se puede, pero el conocimiento también va a ser muy escueto, sencillo y por ende pobre ante la realidad económica. Es lo que no quiero, porque el precio de la ausencia de un conocimiento es alto porque lo vas a pagar en términos monetarios. Y eso no quiero. ¿Ya? Entonces, pero por favor, Ángel y todos, por favor, con toda confianza. Luciana, me has pedido que lo repite, lo he dicho, ¿no ve? ¿O no? En ningún momento le he dicho y he explicado, o sea, por decir, no, ya le he explicado a tu compañero, prestar atención, no te he dicho así, ni lo he mencionado que he dicho que he mencionado, ¿sí o no? Y ustedes han visto, ustedes ven, he explicado a su compañero, Mateo preguntó, pero no tengo ningún reparo y no lo voy a tener ningún reparo y volver a replicar algo que me vuelvan a preguntar, pero dependo mucho de ustedes. Ustedes tienen que partir con el planteamiento y yo tengo que reforzar con la situación. ¿Ya? Lo bueno es que estamos grabando y va a quedar una bitácora como una evidencia para que puedan reformular y me pregunten. Dicen, Escucho. perdón, ¿me escucha? Por favor, ¿será que cuando nos pase el link de la grabación de esta clase también nos pueda pasar el del miércoles? Los voy a pasar los dos. El del miércoles ya lo tengo, solo el link me falta. Lo terminaré, tengo una clase más y lo mando a las 2:30, algo así. No te aflijas. Gracias, Liz. Ya, excelente. Rosel, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, sabemos que existe un privilegio de la deuda tributaria sobre deudas con terceros, pero existe un privilegio con respecto a las obligaciones que tienen las empresas con sus trabajadores, como pueden ser sueldos o salarios. Muy buena pregunta. Claro que sí existe, digamos. O sea, si bien el pago de la deuda tributaria es un tema muy importante, hay algunos factores que están encima de la deuda tributaria. ¿Cuáles son esos factores? Pues básicamente el tema de trabajadores y lo que compone de ello. ¿Qué es lo que compone? Pues en primer lugar tenemos salarios, sueldos, aguinaldos, entre otros. Luego tenemos los beneficios sociales de los trabajadores, alguna pensión de asistencia familiar que puede tener algunos de los trabajadores, los aportes laborales, patronales, esto respecto al tema de trabajadores. Y un peldaño más, por así decirlo, con respecto a la deuda tributaria están aquellas deudas que están garantizados respecto a derecho real, con el derecho real, perdón. Lo cual esa deuda, ¿no? Se tiene que registrar en derechos reales y se tiene que tener una determinada notificación y etc, etc, pero básicamente respondiendo que sí, y esos son los puntos, ¿no? El último punto que acotas es, en pocas palabras, cuando existe una hipoteca, un gravamen. La primera hipoteca, el primer gravamen, entiéndase que si Ángel me presta a mí, yo le presto plata y él me ofrece en garantía un inmueble, para que si él no me pagara y yo tendría la posibilidad de rematar con privilegio entre todos, tengo que hipotecar, gravar. Es el término técnico
que ante cualquier instancia o juez le digo, señores, he hipotecado o he grabado este bien inmueble ante esta deuda. La preferencia como acreencia, como sujeto de pago, la tengo yo. Por más que impuestos venga, pero a mí me debe 2 millones, pero a mí me debe 3 millones. ¿La casa cuánto vale? Uno, ni de impuestos ni a mí alcanza la plata, ¿no ve? ¿O no? Porque si alcanzara y sobrara, pues, nos distribuimos entre impuestos y yo. A impuestos le debe 2, a mí debe 3. Y la casa vale 1. Entonces, como hay hipoteca, hay gravamen, yo tengo privilegio. Antiimpuestos. ¿Está claro? Pero si no hubiera hipotecado, no hubiera gravado, que es el término técnico para dejar constancia de que hay una deuda sobre ese bien, impuestos tiene privilegio. Pero ¿a quién le gana impuestos? Si no hubiera ninguna hipoteca, los trabajadores. Primero liquida los beneficios de los trabajadores, salarios, y luego, si sobra, impuestos. ¿Ya? Muy buena tu pregunta, Carlos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, tengo una más. ¿Ya? ¿La condición de contribuyente puede recaer solamente en personas jurídicas? La condición de contribuyente solamente puede recaer en personas jurídicas, dice. No, también puede ser en personas físicas. Carlos, ¿está bien? Sí. ¿Cómo es la respuesta que tienes esto anotado? Pueden recaer en personas naturales, jurídicas, sin herencias y ascentes. Ah, muy bien. O sea, puede caer, está bien, y jurídicamente es en la sociedad, por ende su representante legal, pero eso es como efecto de subsidiario. Luego, la persona natural, entiéndase como la persona física, Juan Carlos Lora, y los herederos, hemos dicho que son heredables las deudas. También. Excelente, muy buen trabajo, Carlos. ¿Te parece más fácil exponer o preguntar? Ahora te pregunto. No sé, es que lo malo es que tienes que leer todo para hacer buenas preguntas. Está muy bien, pero me alegra tu compromiso, porque primero son muy buenas preguntas. Y segundo, te aseguro que va a ser uno de los que más aprende del curso. ¿Ya? Gracias, Carlos. Grupo número 2, por favor. A partir de ahora, por favor, seamos sensatos con el tiempo. No amerita mucho porque es más de contexto. El grupo sea puntualmente incisivo y cabal en su exposición. Título número 2. En pantalla. Felicitarles al grupo número 1, muy buen trabajo, me ha gustado sinceramente. De los expositores, al final Pablo ha sido una de las personas más fuertes. Verónica no trabajó al final, no, perdón, ¿Camila era? Sí, Camila era, Camila Céspedes. No retornó a clases. No está Camila Céspedes. Ya. Por favor, el grupo número 2 puede exponer la orden de exposición. Quiero que comience con Luciana Ortiz como grupo 1, persona 1, seguido por Ángel, continúan ahí, Paola y Viera Eterovic, terminando en Luciana Pizarro, en el mismo orden de la lista de exposición. Comenzamos, Lucía. Ya. Buenos días, Licen. Buenos días, chicos. Nosotros les vamos a exponer lo que es el título 2 y como sección 1 tenemos lo que son los derechos y deberes de la administración tributaria. En el artículo número 64 están lo que son las normas reglamentarias administrativas. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la administración tributaria podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias. En cuanto al artículo número 65,
está lo que es la presunción de legitimidad. A ver, un ratito. ¿Puedes dejar de compartir? ¿Ha escuchado? Un hito retroceso. Fíjense, la administración tributaria puede dictar, ¿sí? Normas de carácter general, dijo, ¿o no? Miren, podrá dictar normas administrativas de carácter, a efectos de las aplicaciones no tributarias. Deja de compartir medio segundito. Comparto yo. Miren qué tiene aquí. ¿Qué dice aquí? Una resolución normativa de directorio. El artículo 64 del Código Tributario otorga a la Administración Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que permitan la aplicación de la normativa tributaria. Aquí, por ejemplo, emitió la resolución normativa la 5 del 2021, reglamentando el tema de alquileres. A ver, veamos. Ahora sí. Miren, tipo de alquileres, contrato original, monto de alquileres, cuál es el tratamiento, inclusive de ese documento de conciliación en materia civil que acredita la rebaja del 50%. Ustedes sabían que hasta el 2020 se dio esa posibilidad. Solo quería comenzar cómo la normativa todo el tiempo hace hincapié a lo que se señala. Ya, está bien, digamos. Lucía Ortiz. Gracias, Licen. ¿Pueden volver a compartir? Ya. En cuanto al artículo número 65, está lo que es la presunción, nos habla de la presunción de legitimidad. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos dice que los actos de la administración tributaria se presumen legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la ley. Siguiente diapo, por fin. En cuanto al artículo 66, nos habla de las facultades específicas y nos dice que la administración tributaria está contando con 13 facultades específicas, sin perjuicio de que estas tienen 3 facultades en materia aduanera. En el artículo número 67 nos habla de la confidencialidad de la información tributaria, nos habla de las declaraciones y datos individuales, estos tendrán carácter reservado. También nos habla del servicio público, este tiene que divulgue la información será sancionado conforme a la ley. La información agregada o estadística general es de carácter público. Y en cuanto al marco de instrumentos jurídicos, se otorgará la información para un intercambio de información a otros países. Siguiente diapo. Gracias. En la sección 2 están lo que son los derechos y deberes del sujeto pasivo y terceros responsables. En el artículo número 68 se encuentran lo que son los derechos y está la parte de que nos habla de que estos derechos tienen que estar informados y asistidos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. También nos habla de que la administración tributaria resuelve las cuestiones dentro de los plazos establecidos. También de que para solicitar lo que es la certificación y copia de las declaraciones juradas presentadas. También nos habla de la confidencialidad de los datos y de que estos asuntos deben ser tratados con su debido respeto, y también nos habla de que se debe ser oído o juzgado. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo número 69 nos habla de la presunción a favor del sujeto pasivo. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que se aplican los principios de buena fe y transparencia. Se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido con sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales. En el artículo número 70
nos habla de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Este artículo nos dice que se determina, declara y paga correctamente la deuda tributaria, que inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, y se debe fijar domicilio y comunicar su cambio, si existe algún cambio en este. También nos habla de que se debe demostrar la procedencia en cuantía de los créditos impositivos. Siguiente diapositiva, por favor. En la sección 3 está lo que son los agentes de información. En el artículo 71 nos habla de la obligación de informar y nos dice que toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar toda clase de datos de la Administración Tributaria. Ese párrafo también será cumplido por agentes de información. Nos habla también del incumplimiento de la obligación de informar, que no podrá ampararse. También nos habla de los profesionales, que los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria. En cuanto al artículo 72, nos habla de las excepciones a la obligación de información y nos dice que no se podrá exigir información en dos casos. En el artículo 73 nos habla de las obligaciones de los servidores públicos y nos dice que cualquier autoridad del Estado y quienes ejerzan funciones públicas deben administrar a la Administración Tributaria todos los datos que requiera. Para esto bastará la petición de la Administración Tributaria. Los juzgados y tribunales deberán facilitar datos con efectos tributarios. Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo número 2, en la sección 1, está lo que son las disposiciones comunes, empezando por el artículo 74, que nos habla de los principios, normas principales y supletorias. Nos habla de los procedimientos tributarios administrativos y nos dice que se sujetarán a los principios de derecho administrativo y también se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente código. También nos dice que los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del derecho procesal. En el artículo 75 está lo que es la personería y vista de actuaciones. Y nos dice que los interesados podrán actuar personalmente o por medio de los representantes mediante instrumentos públicos y tienen acceso a las actuaciones administrativas de igual forma. En la sección número 2 está lo que es la prueba, y en el artículo 76 nos habla de la carga de la prueba y nos dice que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá aprobar los hechos constitutivos de los mismos. También que se entiende por ofrecida y presentada la prueba cuando ésta señale expresamente que se encuentra en poder de la Administración Tributaria. En el artículo 77 están los medios de la prueba y nos dice que podrán invocarse todos los medios de la prueba admitidos en derecho, que medios informáticos y las impresiones de la información contenidas en ellos por la Administración Tributaria en su función de fiscalizadora. En materia penal, el procedimiento de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. Bueno, el artículo, perdón que te corte para que ayudarte un poco. El artículo 78 nos habla de la declaración jurada. Sobre esta declaración jurada... Antes de que continuemos, ¿me puedes retroceder una diapositiva anterior, la 77?
6. A ver, veamos. Ya, miren, hasta acá lo que su compañero avisó, lo puedo rescatar, es ya más de contexto en cuanto a los derechos y obligaciones, la parte más fuerte, que de ahí te pregunta que están los, sí, señáleme 3 derechos y 3 obligaciones del contribuyente como tal. Bueno, el tema de este principio a carga de prueba en ese capítulo es bien importante. Ha habido un caso, por ejemplo, de Flota Cosmos, 4 millones de bolivianos ha dejado de pagar bajo este artículo. 4 millones, solo por conocer este artículo. Escuchen bien qué ha hecho. La Administración Tributaria le ha hecho un proceso de fiscalización, le ha determinado una deuda por unas facturas observadas. Él mandó una nota diciendo que tenía un documentito el cual podría desvirtuar la deuda. Y claro, cualquiera de nosotros, en nuestro sano juicio como empresarial, si el sujeto dice que tiene un documento que puede desvirtuar la deuda, lo primero que pensamos es que mande el documento, ¿no ve? ¿O no? Que entregue el documento. ¿O no pensaríamos eso? Hola. Y le dicen, incluso creo que han habido varios casos en los que cuando había una orden de fiscalización quemaban las oficinas y todo eso, supuestamente accidentalmente, y ups, se perdió todo accidentalmente, así que ya no tienen nada con qué comprobar y se ha visto casos reales, especialmente en La Paz. En Santa Cruz hay un supermercado que se quema cada año y siempre se quema la parte administrativa, donde está la documentación. En Cochabamba también otro supermercado pequeñito, pero igual cada 3 años se quema y la parte administrativa. Entonces, lamentablemente sí lo hacen, pero eso está como medios de la prueba, por decir, porque dicen, como no tengo documentación, determinas vos sobre base presunta. Y utilizan como un artificio estas empresas que lo hacen quemar, lo hacen en sentido malo. ¿Saben por qué? Su picardía es lo siguiente. Vas, yo le compro, no sé, al supermercado, por valor de, no sé, 3.000 bolivianos, 2.000 bolivianos, y pido a mi carnet de identidad. Esa factura es poco probable que sea informada. Y peor si pido sin NIT. O sea, nadie lo va a informar. ¿Saben qué hacían? Reemplazaban esa factura en su libro de ventas y no colocaban los 1.000, colocaban 10 bolivianos. Y lo quemaban todo. La única prueba que quedaba era la evidencia tecnológica. En este otro caso en el que estoy queriendo plantear, es diferente. Impuesto, yo he entregado toda la documentación, tiene toda la documentación, me detenía 4 millones de bolivianos. Y yo les mando una notita diciendo que tengo unos papelitos, unos contratos, en los cuales algún otro elemento probatorio, en los cuales yo podría desvirtuar los 4 millones de bolivianos de la deuda. Ese es otro caso, creo que lo contrario a lo que nos planteó su compañero, porque aquí me dice, yo tengo mucha documentación. Si yo tuviera esa documentación en un sano juicio, ¿qué deberíamos pensar que debería hacer para que se haga valer dicha documentación? ¿Que se entregue impuestos, sí o no? ¿O suficiente que le diga, tengo una documentación? Debería entregarla. Debería, ¿no ve? Todo el mundo, cualquiera, en su posición de, pues, si tienes, trae, pues, ¿no ve? Si tienes, tráelo. ¿A qué es lo que pasa acá? Ellos nunca llevó la documentación. Impuestos tampoco nunca le dio la gana de solicitar. Cuando fue a impugnar, hemos dicho que hay una instancia de impugnación o apelación ante la ex superintendencia tributaria, actual autoridad de impugnación tributaria, dijo, señores de autoridad de impugnación tributaria, yo tengo documentos que demuestran que yo no debo 4 millones de bolivianos. Me he acogido en el artículo 76 en el principio de la carga de la prueba. Ya, la pregunta es, ¿por qué no se ha entregado? ¿Por qué no me ha requerido impuestos? ¿Me dejo entender?
¿por qué no me ha pedido impuestos? Yo le he dicho que tengo. No me ha dicho nada. Yo he dado aquí han vulnerado mis derechos. No han valorado mi prueba. No han hecho el requerimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el principio de carga de prueba? Impuestos te hace un requerimiento y te pide por escrito, quiero que presente esto, quiero que presente, no sé, su declaración jurada, sus facturas, sus comprobantes de contabilidad, sus recibos y su contrato, y su carta de mercaderías. Entregas todo, pero no puedes entregar más. No es obligatorio que entregues más. Porque tú podrías entregar, ahí aquí tiene el certificado de la vacuna de mi perro, de mi gato, mi ratón, tengo los papeles de mi casa, aquí tengo la libreta de mis hijos, pero ¿por qué? Por si acaso, no sé. Y ahí pues no vamos a validar. Se le ha pedido algo y punto. Eso es el principio de la carga de prueba. Si quieres hacer prevalecer el derecho a la carga de prueba, impuestos tuvo que haber pedido. Como nunca lo pidió, no podía determinar una deuda. ¿Se comprende esta parte o no? Sí, dicen. Ya. Hoy en día impuestos, sus requerimientos es 2, 3 hojas. Te piden así hasta, por decir, la factura de tu calcetín, por poco. Obviamente no piden cosas que no sean al lugar. Y si encuentran y tú manifiestas, tengo esos documentos, no tienes la obligación de entregar. Les puedes denunciar, pero es que, ¿por qué no nos has dado? ¿Por qué no me has pedido? Ahora, también puedo ofrecer, eso no me impide a mí que yo entregue por escrito, ¿se acuerdan? Mediante una nota puedo entregar un documento complementando y espero la respuesta en secretaría un miércoles. Y me dirán si valorarán, no valorarán, si corresponde, si al lugar, no al lugar. Pero ya le he entregado como ofrecida la prueba porque se encuentra en poder de la administración tributaria. Mientras tanto, no. Entonces, si quieres hacer prevalecer tus derechos, deberá probar con hechos constitutivos. Y en este caso, es el requerimiento de impuestos nacionales. Tú diste por ofrecida la prueba. La otra no la requirió, se hizo de problema de gracia. O sea, no podemos, en esta parte del derecho y en el procedimiento, porque esta etapa de entregar documentación, no entregar documentación, no participa un abogado, participa un empresarial, porque el empresarial precautela, entregamos, no entregamos, es necesario, no es necesario, porque mientras más exacta sea la determinación de la posible deuda que me determinen, va a ser lo que realmente debo. Y si corresponde, pago. Pues. Y si no corresponde, no pago. Pero en la praxis, esta etapa, este artículo, lo ejecutamos nosotros, toditos los empresariales, no el abogado. ¿Ya? Y bueno, aquí viene lo que tú decías, su compañera, que viene como medio prueba el tema informático, ya que lo habrían perdido el original en ese incendio, queda como evidencia en medio informático. Pero el informático no está por los 1.000 bolivianos. Como se quemó, lo mandó por 10, así que solo vale 10. Y es una situación bien pícara, ¿no? Porque si entregaran las copias digitales o físicas, ¿qué van a decir? En la copia física va a decir 1.000 bolivianos, o en la copia digital en poder de la empresa va a decir 1.000. Pero si se ha quemado, ¿qué va a decir? 10, ¿no? Es por esa cierta razón que se pierden mucho. Muchas gracias. Eso podríamos acotar como último punto. Puede pasar, por favor. Girón te toca, ¿no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Sobre el artículo 78 habla sobre la declaración jurada. Y esta declaración jurada se dice que, digamos, en primer lugar, hay 3 puntos. En uno de esos se toca más que todo sobre que la declaración jurada no sustituiría a la original en relación a los datos que se rectifican. Ahorita les explico cómo va ese punto. Pero como estamos en la diapositiva, dice que en el ámbito municipal la declaración se realiza que realizan los sujetos pasivos y terceros responsables sobre las características de sus bienes grabados que sirven para determinar la base imponible de los impuestos bajo su dominio. Se entiende que son declaraciones juradas. Es un concepto que estamos viendo en el artículo que nos hemos puesto en la diapositiva. En un punto del artículo nos habla de que se deben rectificar el requerimiento de la administración tributaria
como bien hemos dicho, por el sujeto pasivo. Y también se dice que los límites, los plazos y formas, condiciones que tienen las declaraciones rectificatorias son establecidas por el reglamento como debe ser, ¿no? El siguiente, por favor. Que tal vez acotando acá, antes el límite, van a escuchar tributaristas que dicen que la he escuchado y un buen tributarista, me llamó mucho la atención, se nota que estaba leyendo recién al principio, encontró que la rectificatoria contra el fisco solo tiene un plazo de 1 año. Y eso es falso. Si bien la ley en su versión original decía 1 año, se modificó dicha ley y hoy en día es 8 años, junto con el término de prescripción. ¿Ya? Gracias, Ángel. Sigamos. Hola. Ah, sí, perdón, estaba diciendo que le pase la siguiente porque ya lo había dicho hace rato esa parte, me olvidó esa diapositiva. Vamos ahora a los medios tecnológicos e instrumentos tecnológicos del artículo 79. Por una parte vemos que se puede efectuar por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país de facturación y presentación de declaraciones juradas, retención, percepción y pago de tributos. Y como por otro lado estamos viendo que las vistas de cargos son y resoluciones determinativas y todo documento relativo a los trámites de la administración tributaria podrán expedirse por sistemas informáticos. Como vemos, ahora están usando más que todo sistemas informáticos en la parte tributaria, pero no se descarta tampoco que están perdiendo datos, incluso, como decía Luciana, por motivos de, no sé cómo se puede decir esto, vandalismo, a veces incluso. No te entiendo. ¿Qué estás queriendo transmitir? No, decía que estaba viendo que, por ejemplo, los medios tecnológicos instrumentos tecnológicos tienen una deficiencia, como estaba viendo en un video incluso de YouTube, que decía que en los medios tecnológicos, en la parte izquierda, como estamos viendo, dice que se puede hacer por cualquier medio tecnológicamente disponible en facturación en el país, pero no son tan eficientes como en otros países, ¿no? Eso me refiero. Bueno, de que puede entrar un hacker y no sabe si le va a hacer zapatear a la administración tributaria, lo puede hacer, eso es indiscutible. Pero te cuento que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque los servidores que tienen impuestos nacionales lo tiene en Estados Unidos. Son empresas que proveen servicio de alojamiento de información. Si bien facturamos nosotros en Bolivia, reportamos al Servicio de Impuestos Nacionales, esa información queda alojada en un servidor de Estados Unidos. Y obviamente es una empresa especializada en el sentido. No es que no sea viable, pero también Impuestos ha sido bandido, no ha creado su propia base de datos, ha utilizado el servidor de otro país. Porque obviamente, ¿qué te sale más barato? Comprarte un servidor acá de almacenaje o que sea un proveedor de almacenaje especializado en el área. O sea, de seguro que hay otros países que tienen su propio sistema de almacenaje, su propia tecnología, ¿no? O no vamos a negar, pero también por ende son más vulnerables a de que pueda pasar lo que tú dices. Tal vez algo que es bien importante acotar, que es extremadamente importante. A ver, permítame, voy a abrir la resolución normativa de historia. A ver, un ratito. ¿Dónde estamos? Bueno, ya luego lo abro. A ver, ¿qué dice la RND 10-21-2016? Dice, cuando exista la copia digital enviada por el proveedor, por el vendedor, esta tendrá validez legal y probatoria en amparo del artículo 79, porque es información digital. Lamentablemente, Lucía Ortiz, si tú reparas que has comprado por 3,000 bolivianos y tu proveedor dice digitalmente 300, tu factura solo vale por 300. Pero mi factura, tú llevas el original, llegas documentos de pago, cheques, todo, y dice 3,000, lamentablemente tu proveedor dice 300, solo te validan por 300. ¿Por qué? Porque la evidencia tecnológica tiene validez probatoria.
¿no? Gracias, Ángel. Podemos seguir. Bueno, el artículo 80 del régimen de Dicen, presunciones. perdón que lo corte, tenía una pregunta sobre el anterior. Y ¿podemos volver bonita diapositiva, por favor? Y en esta parte igual, digamos, como que a la hora de realizar, digamos, como que los pagos así tecnológicos y todo, o sea, los pagos, digamos, por internet, a la hora, digamos, de rendir impuestos y todo eso, también podría ser como que una forma de evadirlos, digamos, si a mi proveedor le digo, hazme una factura, digamos, de 300 cuando el producto me ha costado $3,000, o sea, me cobraría, digamos, como que impuestos, así solo el impuesto de 300, ¿no? En primera instancia sí, pero hay impuestos. Uy, ya me mataste con tu pregunta. Es que impuestos va a estar, quieras o no, pro indivio fisco. Tiene validez probatoria los 300, siendo que valía 300,000. Pero ¿a quién estás beneficiando aquí? No porque tú eres el comprador que quieres más crédito fiscal. Le estás beneficiando a tu vendedor para que tribute sobre 300 y no así sobre 3,000. Por lo que impuestos va a hacer es normalmente investigar la verdad material y en esa investigación va a encontrar documentación probatoria, depósitos en cuenta, acta de entrega, garantía por $3,000. Entonces, ahí lamentablemente impuestos no hace prevalecer la información digital como elemento probatorio en primera índole. Lo que hace probar es el documental ante un proceso de determinación de deuda. Pero sí tiene razón, hay una cierta contradicción, o sea, es tecnológicamente válido como probatoria cuando es a tu favor, ¿no? Pero cuando es contra tu favor, como el caso que tú planteas, ya no tiene validez probatoria porque el elemento probatorio es documental. O sea, es una contradicción, sí, bien marcada, sí, es muy buen ejemplo. ¿Ya? Pero lamentablemente impuestos siempre actúa, bueno, lo que pro indivio fisco, precautelando el bienestar del Estado. Ahora, también se vuelve algo difícil de ir y impugnar, ¿no? Ante la autoridad de impugnación tributaria. Me amparo en el artículo 79, validez probatoria. Yo he mandado por $300 y punto. Pero señorita contribuyente, toda la documentación que complementa la evidencia no da $300. Su acta de recepción, su garantía, el depósito en su cuenta bancaria por dicha transacción son $3,000. O sea, muy complicado que pretendamos anteponer la defensa solo porque digitalmente envía. Porque ahí tengo una contradicción en pleno con la documentación probatoria. Lamentablemente, del lado de la acera, cuando tú ya cambia totalmente el otro lado de la acera, yo te compré por $3,000 y tú lo reportaste solo por 300, yo debería apropiarme del crédito fiscal de 3,000. Pero como te has mandado por 300, ese es el que vale, antiimpuestos. Y así lo señala el artículo 79, perdón, la resolución normativa de directorio 10-21/2016, que tiene validez probatoria en materia de facturación. ¿Ya? Gracias. Es muy buena acotación. Podemos seguir, Girón. ¿Alguna pregunta más en cuanto a tu pregunta? Antes. Lucía, creo que hiciste tú la pregunta, ¿no? Sí, no, gracias, Lice. No, a ti es muy buena pregunta. Ángel, Bueno, podemos seguir. pasamos a la parte de los regímenes de presunciones tributarias. O sea, ahí estamos viendo una definición de presunciones legales. Bueno, lo pueden leer. Lo que quería contar sobre esas presunciones legales es que hay algunas que son como establecidas por la ley, las leyes tributarias, y otras que no son establecidas. Las que son establecidas por leyes tributarias no admiten prueba de lo contrario a lo que dice la presunción, ¿no? A menos que se amerite a ello. Esas presunciones legales, perdón, deben como que presentarse pruebas que se deduzca realmente lo que se está queriendo contradecir a la presunción que está escrita en la ley. Y las que no son en ley, o sea, las que no están establecidas por la ley,
esas sí permiten, digamos, que haya una prueba de lo contrario, siempre sea lógico lo posible, ¿no? De lo que se está tratando de contradecir esa presunción. Por lo tanto, se puede decir que la parte legal admite, digo, no admite, y la parte que no está en las leyes sí admite, prueba lo contrario. Pasamos al siguiente, por favor. El artículo 80, el régimen de presunciones tributarias. Bueno, creo que esa es la parte que igual he dicho, pero es que no he ido mucho con las diapositivas. Puedes pasar al siguiente artículo. El artículo 81, apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas. Vemos que las pruebas se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica, debiendo rechazar las siguientes. En primero tenemos la manifestante, inconducentes y meramente dilatorias, y en la segunda tenemos las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas. Y en tercero tenemos que las pruebas que no son ofrecidas, que son ofrecidas fuera del largo plazo, también van a ser sujetas a este rechazo. Okay, el artículo 82, vemos la clausura extraordinaria del periodo de prueba. El periodo de prueba quedará clausurado antes de su vencimiento por renuncia expresa de las partes. Empezamos con la sección 2, que es la forma y medios de notificación. Como primer artículo de esa sección 2 tenemos el artículo 83, que son los medios de notificación. Como estamos viendo, son 6 medios, y lo hemos visto igual en la presentación, en el Excel del docente. Son los medios electrónicos, personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia y en secretaría. Yo creo que esto ya lo explican mejor que cualquiera dicen. Es válido, es que lo que te saltes algo que se ha explicado, y si quieres acotar algo más bien o preguntármelo, pero considero que es válido como lo estás haciendo. El artículo 84, notificación personal. La vista de cargo y resoluciones determinativas que superen la cuantía establecida, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de términos de prueba. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado a su representante legal de la copia integrada de resolución o documentos. Digamos, en el caso de que estas dos personas no... Bueno, no, perdón, me estoy saltando. Ya, en el caso de que el interesado rechace la notificación, se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigos. Digamos, cuando se entrega esta notificación al domicilio de la persona y esta, digamos, no se encuentra, se puede dejar a una persona mayor de 18 años que se encuentre en él, como dio el ejemplo de, creo que Diana. ¿Ya? Ya, la notificación por celular. Si el representante no se encuentra en su domicilio y, digamos, no haya dejar aviso a una persona mayor de 18 años, indicando que la administración regrese a cierta hora del siguiente día hábil. Digamos, si aún no se localiza el funcionario a cargo formulará representación jurada de los acontecimientos para que la administración tributaria proceda a la notificación por cédula. La cédula contará con una copia del acta a notificar firmada por la autoridad que lo expedió. El funcionario irá al domicilio para entregarlo a una persona mayor de 18 años. Digamos, en el caso contrario de que no haya ninguna persona mayor de 18 años o alguien a quien entregar, se fijará en la puerta del domicilio. Esta se va a hacer con testigos que se han entregado, o bueno, que se ha puesto. El artículo 86, notificación por edictos. Si no es posible la notificación de las formas previstas o mencionadas anteriormente, se practicará la notificación por edictos, donde se publicará en 2 oportunidades con un intervalo de 3 días entre estos. Además, se situará en una prensa de circulación nacional. La fecha de notificación será correspondiente al último edicto realizado. El artículo 87, por correspondencia postal y otros sistemas de comunicación, indica que en el caso de que no sea posible la notificación personal, será válida la notificación por correspondencia postal certificada, junto a cualquier otro medio tecnológicamente disponible.
en cualquier medio, se debe verificar su recepción. Los plazos corren desde el día que es de su recepción, si es un día hábil administrativo, bueno, en caso contrario será a primera hora del día hábil administrativo siguiente. El artículo 88, notificación táctica. Dice que se considera practicada la notificación cuando el interesado demuestra cualquier acto o hecho que demuestre que ha tenido conocimiento del acta administrativo. Entonces la fecha de notificación será el momento en que este interesado se manifieste. El artículo 89, notificaciones masivas. Surgirá a las vistas de cargo, las resoluciones determinativas y resoluciones sancionarias cuando se observe casos especiales que afecten la generalidad de deudores tributarios y no excedan cuantía por norma. Bueno, dentro de un plazo de 5 días de la publicación en la prensa de circulación nacional, el interesado debe apersonarse a sus dependencias a efecto de la notificación. Transcurrido el plazo y si no se ha presentado, se realizará una segunda y una última publicación. Si los interesados aún no se presentan, se tendrá por practicar la notificación. El artículo 89, notificación en secretaría. Bueno, los actos que no requieren notificación personal serán notificados en secretaría. Si desea notificarse de posibles actuaciones, debe apersonarse los miércoles de cada semana. Sin embargo, la incurrencia del interesado no impedirá que se realice la diligencia de notificación. Artículo 91, notificación a representantes. Esto indica que las personas jurídicas sepan comunicación y registro ante la administración tributaria correspondiente. Ya en la sección 4, determinación de la deuda tributaria, el artículo 92, donde la determinación es realizada por el sujeto pasivo o la administración tributaria, declarando la existencia o inexistencia en cuantía de la deuda tributaria. El artículo 93, formas de determinación. Pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Pregunta ¿El examen. artículo 93, Lisa? Sí. Formas de determinación de la deuda tributaria. Creo que suena muy importante para nosotros como empresariales, cómo se determina la deuda. Ya les he dado el ejemplo, pero ahorita va a ser un poquito más conceptualmente definido el mismo. Ya, Anaí, podemos seguir. La determinación se realizará, 1, por sujeto pasivo a través de declaraciones juradas que determinen la deuda tributaria, por la administración tributaria de oficio en ejercicio, y mixta cuando el sujeto pasivo aporte datos a la administración tributaria, la cual fijará el monto. 2, la determinación practicada por la administración tributaria podrá ser total o parcial. No podrá repetirse el objeto de fiscalización ya practicado. Caso contrario será cuando el contribuyente oculte información o hechos grabados. En el artículo 94, determinación por el sujeto pasivo o terceros responsables. Determinación de la deuda tributaria por sujeto pasivo es acto de declaración a la administración tributaria. La deuda tributaria comunicada podrá ser objeto de ejecución tributaria cuando la administración tributaria compruebe la inexistencia de su pago total o del pago parcial. El artículo 95. ¿No les parece que es el título de ejecución tributaria? Dígame. Quería aportar a lo que está diciendo mi compañera que hay una fórmula también, que es que la deuda tributaria es igual al tributo omitido más los intereses. Y de ahí he visto que los intereses se calculan con otra fórmula, que es los tributos omitidos por paréntesis 1 más los intereses dividido entre 360 elevado a n menos 1. No, pero Y quería que usted también nos ayude, ¿no? Con eso. Claro, cuando es pago a cuenta, pero no.
Ah, ya. El segundo que explicas es cuando es pago a cuenta. El primero es cuando es la deuda de la fecha de vencimiento a la fecha de pago. Y la segunda fórmula que describiste es cuando tú, de una deuda que tuviste, que tienes en realidad, decides pagar en 4 cuotas. Pagada la primera cuota, esa cuota que pagaste, en vez de sacar interés de la fecha de vencimiento a la fecha de esa primera cuota, actualización, sacas de la cuota al revés. Quitas interés, quitas actualización. Es la misma fórmula, pero en vez de elevarlo a la n positivo, le elevas a la menos n. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la parte práctica, como les decía. Eso no vamos a cansar en realidad de hacer este cálculo. Solo es Ya, fundamental. gracias. No te aflijas. Pizarro creo que levantó su mano. Tu persona, Sí, ¿no? soy yo. Ah, ya. Era pues, sí, Excelente, no te para aflijas, no te decirles. aflijas. Ah, excelente, excelente. Pero bueno, a lo que me iba su compañera acaba de determinar que lo que aparece de determinación sobre el sujeto pasivo lo hace mediante declaración jurada. No lo paga y es un título de expresión tributaria. Y es objeto. Lo recalque, lo resume en el artículo 108. ¿Podemos seguir ahora? El 95 te toca, ¿no? Estamos en ese. Ya. Control, verificación, fiscalización e investigación. Ya, la administración tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar actos declarados por el sujeto pasivo, va conforme está en el código. Aparte de eso, puede investigar actos que no están declarados por el sujeto pasivo, digamos. Esto igual va conforme al código. Ya en el artículo 96, vista de cargo o actos de intervención. La vista de cargo contendrá datos, actos y valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o los resultados del control, verificación, fiscalización e investigación de la administración tributaria. Además, se fija la base imponible y contendrá liquidación previa del tributo aduanero. El contrabando, el acta de intervención fundamenta la resolución sancionaria o determinativa. Contendrá la relación de hechos y mercancías del operativo aduanero, aunque deberá ser elaborado en un lapso menor a los 10 días hábiles siguientes del inicio de la investigación. La ausencia de requisitos esenciales establecidos en el reglamento podrá llamar a la vista de cargo o al acta de intervención según corresponda. Vamos a ver lo que es una declaración. Bueno, a partir de que tenemos el artículo 97, que es el procedimiento determinativo en casos especiales. Y el caso especial es si la administración tributaria indica que existió un error al momento de cobrar el monto o la deuda tributaria. Entonces, esta tiene que hacer los ajustes, pero los tiene que hacer con una presentación de declaración jurada rectificatoria. También podemos ver el caso en el que el sujeto pasivo omita datos para la liquidación del tributo. Entonces, la administración tributaria intimará o entrará más en todo lo que ha presentado el sujeto pasivo. También todo eso tiene que ser realizado en un plazo previsto para que el sujeto pasivo pueda presentar una declaración jurada de que dispone dentro de la vista de cargo. Si el plazo hubiera sido optado con algunas alternativas de administración tributaria, entonces se dictará la resolución determinativa que corresponda. Entonces, el monto determinado tiene que ser pagado por el sujeto pasivo. Y la impugnación de esta resolución determinativa no puede realizarse solamente fundándose en hechos, sino que hechos que no hubieran sido puestos en conocimiento de la administración tributaria, a no ser que la persona que está sobre estos cargos pruebe que ha habido una omisión que no fue por su causa. Entonces tiene que presentar un juramento de reciente obtención. Luego, como tercer punto, tenemos que la liquidación que resulte de la determinación mixta que refleje datos proporcionados por el contribuyente tendrá carácter de resolución determinativa sin perjuicio de que la administración tributaria controle, verifique, fiscalice e investigue. Y digamos que se da el caso de contrabando. Entonces se dará una acta de intervención que equivaldrá a los efectos de la vista de cargo. Luego tenemos el artículo 98, que son... Siguiente, por favor. Gracias. Que son los descargos. Y una vez que se notifique la vista de cargo, el responsable tiene un plazo.
y este plazo es improrrogable con una fecha de 30 días para formular y presentar sus descargos. Una vez que se practique la acta de intervención por contrabando, tiene que presentarse los descargos improrrogablemente a 3 días hábiles administrativos. En el artículo 99 tenemos la resolución determinativa. Gracias. Una vez vencido el plazo de descargo, se notificará una resolución determinativa dentro de 60 días y para el contrabando será una dentro de 10 días hábiles administrativos. Cuando el sujeto pasivo haya prestado su conformidad y haya pagado deuda tributaria, aún así de manera improrrogable, entonces tiene que tener también una autorización de parte de la máxima autoridad de la administración tributaria. Y en caso de que no se dictara una resolución determinativa en el plazo, eso indica que los intereses del tributo que se ha indicado no pueden dictarse, es decir, que no serán pagados. Como segundo punto es que la resolución determinativa... Vale decir que si yo no cumplo el plazo de emitir la resolución determinativa, los intereses el contribuyente no paga, pero no paga por los días retrasados. No es que se extingue todos los intereses de la fecha de vencimiento a este documento. Señorita, ¿lo podemos dejar acá en la resolución determinativa y el día lunes continuar? Sí, Licen, está bien. Por favor, ya mis recomendaciones. Vamos leyendo, su examen va a ser todo el código tributario. Tentativamente nuestro examen es el día martes, tentativamente. ¿Por qué digo? Porque si no vamos a seguir exponiendo el día martes y el día miércoles va a ser su examen teórico. Cada exposición es su examen. Es su examen. Pero ahorita estamos en el grupo número 2, señores. Tienes que calcular. Yo el día lunes no voy a avanzar, voy a directamente terminar, que sea el 3 y el 4 que terminen, cosa que el día martes sería el día grupo 5. ¿Ya, mis señores? El día lunes yo no avanzo. Directo les voy a dejar para que terminen ustedes, pero tiene que terminar el grupo 3 y 4. El grupo 3 le voy a dar máximo media hora porque le ha tocado la más fácil, les dije. Le he puesto notas bien fácil. El grupo 4 un poquito más preferiría que se dedique a los ilícitos tributarios. Y el 5 ya medio. ¿Ya? En nuestro caso, que somos el grupo 5, lo hacemos más concreto igual, digamos. Lo haces bien concreto porque es más amparado en derecho, ¿no? En los plazos, por ejemplo, te va a decir para pedir apelación ante la autoridad de impugnación tributaria son 40 días. Lo puedes abreviar en plazos. Puedes entrar a la ait.gov.bo y hay un tríptico de ciclo tributario ante la AIT. ait.gov.bo. Hay cartillas, casi gráficas como para académicamente atractivos, si quieren. ¿Ya? Ok, listo. Gracias. Excelente. Ya, mis señores, hagamos ese esfuerzo para ajustarnos el día lunes. Yo el lunes no trabajo. Bendiciones, terminen su trabajo. Se me cuidan mucho. Gracias. Gracias, Licen. Buen fin de semana. Licen, gracias. Gracias.